Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir por qué me parece que es muy importante la improvisación en la danza, porque creo que les puede ayudar mucho a ustedes comenzar a practicarla y al final les voy a dar unos tips de cómo pueden comenzar ustedes a practicarlo. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Melissa Martínez y soy bailarina de danza contemporánea en Nueva York. Y bueno, para los que no sepan lo que es la improvisación en la danza, es simplemente que estamos bailando sin ninguna coreografía ni ningunos pasos predeterminados. Estamos decidiendo el siguiente paso en el momento. Uno de los grandes beneficios de practicar improvisación es que nos agiliza la mente y se nos hace más fácil tomar decisiones en el momento cuando algo inesperado sucede en alguna función. Por ejemplo, que alguien se cayó o que a alguien se le olvidó en la siguiente parte, entonces podemos rápidamente tomar las decisiones para que se disimule esto inesperado y el público no se dé cuenta. Y no sé ustedes, pero en el 50% de mis presentaciones siempre ha pasado algo. Otro de los beneficios que van a tener ustedes es que ahora la mayoría de las compañías, ya sean grandes o chicas, o incluso a veces las escuelas, piden a los aplicantes improvisar como por 1 o 2 minutos para conocer mejor cómo se mueven, cómo utilizan el espacio, la música, qué tan creativos son. Todo eso les importa saber del aplicante. Y entonces cuando uno no ha practicado la improvisación se llega a notar porque a veces no nos sentimos cómodos con nosotros mismos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar a cosas imprevistas. Entonces, si su objetivo es en algún momento en el futuro audicionar a alguna escuela profesional o a alguna compañía de danza, les recomiendo muchísimo que comiencen a practicar la improvisación. Créanme, todas las audiciones a las que yo he ido acá en Nueva York, en algún momento de la audición, porque a veces tienen diferentes etapas, hay improvisación. Entonces sí es muy importante que se sientan ustedes cómodos con eso. E incluso coreógrafos ahora les encanta meter improvisación en medio de una coreografía y entonces tenemos que improvisar durante la función. Tenemos que sentirnos lo suficientemente seguros de nosotros mismos, de nuestras capacidades en nuestra improvisación para poder hacerlo frente a toda una audiencia. Y también si están interesados en solo ser coreógrafos y tal vez no tanto bailarines o quieren ser ambos, es una gran herramienta que pueden utilizar para descubrir nuevos movimientos o saber qué fluye con cierto movimiento. Es una muy buena herramienta que tener ahí en su cajoncito. Y bueno, el último beneficio, que yo creo que es el más importante, al menos para mí, es que nos conocemos mejor a nosotros mismos. Nos permite conocer nuestro propio movimiento completamente nuestro, no como el hacer nuestra la coreografía de alguien más, porque al fin de cuentas son los pasos de alguien más, es completamente nuestro movimiento. Y de verdad que conocernos a nosotros mismos mejor como bailarines, y no solo como bailarines, como personas, porque obviamente traemos a nuestra persona en nuestro movimiento, nos permite movernos con mayor confianza e incluso ponerle nuestro toquecito al movimiento y a la coreografía de los demás. Y podemos traer esto que nos hace únicos a todo el movimiento que hagamos. De verdad que ahora en los últimos años que he practicado mucho más la improvisación, me ha dado una seguridad en mí misma que no tenía antes. Antes siempre quería como complacer al coreógrafo o al maestro, haciendo el movimiento como yo creía que ellos lo querían y no haciendo lo mío. Y ahora que ya me siento mucho mejor con mi propio movimiento y que lo conozco, porque antes no lo conocía, puedo realmente hacer míos sus pasos. Incluso si no quieren ser bailarines o coreógrafos profesionales, me parece que es algo que se puede disfrutar muchísimo una vez que pase ese grado de incomodidad del principio. Y bueno, ahora les voy a dar unos tips que pueden usar ustedes para comenzar a trabajar en su improvisación. Y bueno, una de las cosas que yo no sabía al principio, que conforme fui aprendiendo más me sirvieron muchísimo, es que es bueno tener guías durante una sesión de improvisación. Es decir, que pueden ustedes ponerse como unas reglas en las que pueden trabajar durante esa sesión. Por ejemplo, pueden explorar velocidades, pueden comenzar lento y luego irse rápido, y luego bajar a lento de nuevo y luego un término medio cómodo. Pueden explorar cómo se sienten con cada una de esas velocidades y pueden crear estas guías a partir de cualquiera de las características del movimiento e incluso ideas un poco más abstractas. Algunas de las características del movimiento serían como los niveles de estar en el piso, plié, relevé, saltando, velocidades, calidades de movimiento, es decir, si el movimiento es pesado o es ligero. Puede ser ligero y lento, no
necesariamente tiene que ser ligero y rápido, pueden jugar con todo ese tipo de cosas y no se limiten solo a esto. Si se les ocurre alguna otra idea, puede ser otra idea. Algunas de las ideas abstractas puede ser como investigar la palabra libertad, qué se les viene a la mente con la palabra libertad y cómo lo transfieren ustedes a su movimiento. Otro tip súper importante es que no se preocupen si se ven bien o mal. Yo creo que todos al principio somos demasiado conscientes de nosotros mismos, de nuestro movimiento cuando comenzamos, pero no importa si se ven feos, si se ven que se tambalean, si se caen, si se pegan. Créanme, yo me he pegado miles de veces con mi propia trenza. Es simplemente el explorar y cada vez que vayan explorando más se les van a hacer los diferentes movimientos más fáciles, las transiciones de sus movimientos más fáciles, y no necesariamente tiene que ser un movimiento estético, puede ser un movimiento como deforme a propósito y eso está súper bien. No tiene que ser siempre todo muy bonito. Y pues con esto viene que no se juzguen mientras estén haciendo esto. El chiste es simplemente sentir el movimiento, conocerse a uno mismo, y no hay como esta idea en ballet de cómo tienen que verse, es lo que ustedes quieran. El siguiente tip es acerca de la música. Yo soy muy musical y me baso muchísimo en la música para mi movimiento. Entonces cuando cambio los tipos de música, exploro de una manera diferente. Entonces les recomiendo mucho intentar esto y vean cómo cambia dependiendo la música que utilicen, o incluso pueden hacerlo en silencio. Justamente acabo de grabar una improvisación para una audición y la pedían en silencio, sin música, lo cual me pareció muy interesante y me costó un poco de trabajo al principio y me di cuenta que no lo había hecho en mucho tiempo. Entonces, nota mental para mí, tengo que improvisar más sin música. Una cosa que me gustaría que tuvieran en cuenta es que es normal que al principio nos cueste trabajo improvisar por mucho tiempo. A mí al principio incluso se me complicaba muchísimo empezar con un movimiento. No sabía con qué movimiento comenzar, entonces como que me quedaba parada sin hacer nada. Pero conforme vayan practicando y se vayan sintiendo más cómodos, vayan alargando ese tiempo cada vez más, porque cuando tenemos que seguir moviéndonos, vamos a comenzar a buscar y buscar más y a descubrir nuevas cosas, nuevos movimientos, nuevas formas de resolver problemas. Y bueno, por último me gustaría darles 3 guías que pueden utilizar ustedes para comenzar a practicar su improvisación y a partir de ahí ustedes ir creando nuevas guías para ustedes mismos. La primera guía es que pausemos el movimiento. Hacemos movimiento y pausamos. Otro movimiento y pausa. Otro movimiento y pausa. Vean a dónde los lleva esto. Cada vez pueden alargar más las pausas o pueden cortar el movimiento cada vez más y más y más. Esas decisiones las toman ustedes conforme vayan empezando su sesión. La siguiente guía es que investiguemos la palabra agua. ¿Cómo llevarían la palabra agua a su movimiento? Y cada uno de nosotros podemos ver la palabra agua de una forma diferente. Podemos pensarlo como una gota de agua. O podemos pensarlo como que nos estamos hundiendo en el agua, que estamos flotando en el agua. O la sensación de la lluvia al caer. Incluso les sugeriría que comiencen con una interpretación de agua y luego intenten una diferente y luego otra. Y el tercero es que elijan un gesto. Y con un gesto me refiero a algo que pueda tener algún significado. Puede ser algo abstracto, que solo ustedes entiendan, o puede ser algo que todos reconozcamos. E investiguen qué pueden hacer con ese gesto, cómo lo pueden desarrollar a más, cómo puede convertirse en más movimiento. Y bueno, la improvisación es algo que me ha dado muchísimo como bailarina y como persona, entonces quería ofrecérselos a ustedes, compartirlo con ustedes para que puedan desarrollar esta herramienta que ayuda muchísimo. Y es que cuando yo estaba en México jamás se me ocurrió a mí practicar la improvisación, no creí que fuera tan importante. Y bueno, espero que esta información les ayude mucho. Escríbanme cualquier duda que tengan acerca de esto, con mucho gusto se las contesto. Y si les gustó el video, no se olviden de darle like y de suscribirse para más tips para bailarines, estiramientos y rutinas de ejercicio. Espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos.